Diluciones, alícuotas y mezclas de disoluciones. Los escenarios que involucran la integración de unidades de concentración se pueden categorizar de la siguiente manera: dilución de soluciones, manipulación de alícuotas, mezcla de disoluciones, conversiones entre diferentes unidades de concentración y combinaciones de estos conceptos. Este punto del curso de química suele generar aprensión, ya que requiere una comprensión sólida de diversos conceptos y la capacidad de aplicarlos creativamente. Como dijo el profesor David Coetzee, enseñar la imaginación y la creatividad puede resultar difícil, pero podemos impartir las técnicas que las fomentan. En esta lección, abordaremos la mayoría de estos conceptos, aunque excluiremos la estequiometría con unidades de concentración y las conversiones entre unidades de concentración. Dilución de soluciones. A diferencia de otros capítulos, donde las unidades de concentración se manejan mediante factores de conversión, en los escenarios integrativos la técnica estándar es el uso de pseudoecuaciones algebraicas. Sin embargo, nosotros optaremos por utilizar ecuaciones verdaderas basadas en las definiciones de la IUPAC. La preferencia por las ecuaciones en lugar de los factores de conversión puede explicarse debido a que en los escenarios integrativos es más fácil manejar la flexibilidad algebraica que requiere este enfoque, en comparación con la aplicación de factores de conversión, que a su vez demandan un nivel mayor de intuición innata. En cualquier caso, resolver estos escenarios es bastante sencillo. Partimos del supuesto de que el parámetro de masa, equivalente o cantidad de sustancia asociada al soluto es constante. Luego, dividimos cualquier unidad de concentración entre sí misma. Al hacer esto, obtenemos una nueva fórmula que permite modelar el dinamismo entre dos estados del sistema de concentración, donde varía la concentración y el parámetro del denominador, pero manteniendo constante el parámetro del soluto. En teoría, podemos proponer formas dinámicas para cualquiera de las 7 unidades de concentración que hemos trabajado, aunque sin duda, la más común de todas es la concentración molar. En el proceso de dilución de una disolución, nuestro objetivo es dispersar el soluto mediante la adición de solvente, lo que resulta en una disminución de su actividad por unidad de volumen, es decir, su concentración disminuye. El proceso contrario consiste en concentrar la disolución, lo cual se logra evaporando el solvente o destilando el soluto para recolectarlo en un condensador. La solución original puede constituir la totalidad o una fracción de esta. Cuando utilizamos una fracción de la disolución original, la denominamos alícuota. Por ejemplo, al tomar una fracción de ácido clorhídrico concentrado de su frasco de almacenamiento con una pipeta, nos referimos a ese volumen concentrado proporcionado por el fabricante como alícuota de la disolución original, la cual luego diluimos, generalmente en un balón aforado de cuello largo para evitar salpicaduras exotérmicas, aunque se recomienda hacerlo lentamente. Por lo general, ácidos como el clorhídrico o el nítrico nunca se fabrican en sus formas puras líquidas, debido a su alto costo, peligrosidad en concentraciones elevadas que podrían considerarse armas químicas, o limitaciones técnicas. Por ello, en los contenedores de estos ácidos, se encuentran diluidos a un porcentaje en peso, aproximadamente 37% para el clorhídrico y cerca del 68% para el nítrico. Esta concentración original o estándar es la que buscamos modificar, ya que incluso diluidos, estas concentraciones siguen siendo peligrosas al entrar en contacto con la piel y las mucosas. Normalmente, se busca diluirlos a concentraciones de trabajo de alrededor de 1 molar o inferiores. Para realizar cálculos precisos,
Es fundamental que ambas concentraciones estén expresadas en las mismas unidades. En esta sección nos limitaremos a esta condición. Sin embargo, en el siguiente capítulo abordaremos cómo manejar escenarios como el de los ácidos de almacenamiento, donde es necesario convertir unidades. Describe cómo prepararía 5 por 10 a la 2 mililitros de una solución de ácido sulfúrico al 1.75 molar, comenzando con una solución stock de ácido sulfúrico de 8.61 molar. Entonces, si comenzamos con un ácido concentrado, pues lo que se hace es diluirlo en agua. Se dice que para hacer este proceso hay que agregar lentamente el ácido en el agua y no al revés, para evitar salpicaduras peligrosas por la reacción exotérmica que se produce. Más allá de los tecnicismos, aquí lo que buscamos hacer es un cálculo de lápiz y papel, en el cual estamos creando una disolución de una solución. La estamos dispersando. Y básicamente, matemáticamente, lo que vamos a asumir es que la cantidad de sustancia del soluto no cambia. Lo que está cambiando es el volumen del solvente y el volumen de la solución como tal. Así que lo que nos está pidiendo realmente la pregunta es determinar a qué volumen final necesitamos llevarlo, o qué volumen inicial requerimos tomar de la solución estándar. Teniendo eso en cuenta, lo que hacemos es invocar la definición de la concentración molar, y vamos a hacer una modificación semejante a la que hacemos en gases. Vamos a dividir la ecuación entre sí misma asumiendo un término constante. En este caso vamos a asumir que la cantidad de sustancia es constante. Entonces, concentración final se divide entre la concentración inicial. La cantidad de sustancia se cancela porque asumimos que es constante. El volumen final ya está dividiendo, por lo tanto escribo volumen inicial multiplicando. Con lo cual obtengo la fórmula para las concentraciones molares. Esta generalmente se linealiza para mostrarla en su forma bonita: concentración final por volumen final igual a volumen inicial por concentración inicial, pero no es necesario esa estética para resolver ejercicios de lápiz y papel. Con encontrar una forma de poder demostrarla sin tener que memorizarla, o entre menos memoricemos ecuaciones mejor. Ahora sí, lo que necesitamos en este escenario es el volumen inicial, porque me están dando el volumen final y ambas concentraciones. Entonces, lo que hacemos ahora es despejar el volumen inicial, pasando el volumen final a multiplicar y expresando la ecuación de manera elegante. Que si lo notan, es básicamente el mismo tipo de algoritmo que aplicábamos para un ejercicio de gases. Ahora lo único que queda es resolver reemplazando. Entonces, la concentración final es 1.75, la concentración inicial 8.61. Molar que multiplica y molar que divide se cancela, multiplicado por el volumen final, que es 5 por 10 a la 2 mililitros. Lo único que queda es operar los valores, teniendo en cuenta que vamos a expresar la solución a 3 cifras significativas. La única unidad de entrada es mililitro y será la única unidad de salida. Así que operamos los valores. 1.75 por 5 por 10 elevado a la 2 sobre 8.61. El resultado es de 101.6, o sea, 102, redondeando a 3 cifras significativas. Así que la solución será de 102 mililitros o 1.02 por 10 a la 2 mililitros. Manipulación de alícuotas. En la manipulación de alícuotas, la fórmula cambia significativamente. Ahora no se asume que el parámetro del soluto, ya sea su cantidad de sustancia, masa o equivalentes, se mantenga constante. En cambio, lo que se mantiene constante es la concentración. Por lo tanto, la concentración inicial o estándar será igual a la final. Esto nos permite determinar los valores finales del soluto, la solución o el solvente utilizando la concentración estándar o inicial. A continuación, veremos un ejemplo de esto. Describe cómo obtendrías una alícuota de 4.3 moles de ácido sulfúrico, comenzando con una solución stock al 8.61 molar. Entonces, para las alícuotas vamos a asumir que la concentración
inicial o estándar del soluto será igual a la concentración final. Por lo tanto, podemos reescribir la concentración final de soluto en términos de la cantidad final de soluto sobre el volumen final. Tenemos la concentración inicial o estándar, tenemos la cantidad de sustancia final, por lo tanto, lo que me están pidiendo implícitamente es el volumen que debo tomar del recipiente stock o estándar para obtener la alícuota que requiero. Por lo tanto, lo que hay que hacer es despejar el volumen en esta ecuación. Entonces paso volumen a multiplicar y la concentración estándar a dividir. Y por lo tanto, lo único que queda es reemplazar los valores. ¿Qué serán? Cantidad de sustancia del soluto. Pues como solo hay un soluto que es ácido sulfúrico, pues no es necesario ni siquiera identificarlo. 4.3 mol. Sobre la concentración estándar, 8.61 molar. En este tipo de cálculos, molar no nos sirve para hacer análisis dimensional, así que debemos descomponerlo en sus unidades fundamentales, que será 8.61 mol sobre litro. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente. Mol que multiplica y mol que divide se cancela. Litro queda dividiendo una división, por lo tanto se expresa multiplicando. Y litro es unidad de volumen, así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido, y lo único que queda es operar los valores a tres cifras significativas, que será 4.3 sobre 8.61. El resultado a tres cifras significativas es 0.499 litros. Si lo queremos expresar en mililitros, multiplicamos eso por 10 elevado a la 3 milis. Eso nos daría 499 mililitros, por definición. Así que para obtener esos 4.3 moles debo tomar de la solución stock 499 mililitros. Con lo cual obtendremos una alícuota, es decir, un fragmento de la disolución original que posee una concentración de 8.61 molar. Así, podemos definir que una alícuota es una fracción de una disolución original que mantiene la misma concentración que la solución original, pero con diferentes valores de soluto y solvente. Es decir, al tomar una alícuota de una solución, estamos extrayendo una porción que conserva la concentración de la solución original, pero con volúmenes y cantidades de soluto y solvente ajustados de acuerdo con el volumen de la alícuota seleccionada. Diluciones en serie. El escenario de las disoluciones parece ser bastante sencillo en principio, pero ¿qué sucede si añadimos un factor de dificultad común en muchos laboratorios, especialmente en biología, como el conocido problema de las disoluciones seriadas? En una disolución seriada, diluimos repetidamente una alícuota de forma que la concentración final sea varias órdenes de magnitud más baja. La pregunta es, ¿cómo podemos calcular fácilmente el factor de esa orden de magnitud con una fórmula sencilla? Veamos la siguiente demostración. Demuestra una fórmula que permite determinar la concentración final con la concentración inicial y los volúmenes parciales, totales y de alícuotas en un escenario experimental de disoluciones seriadas. Entonces, en una disolución seriada lo que tenemos es la toma de volúmenes fraccionados, es decir, alícuotas. Esa alícuota luego se lleva a un volumen parcial final y se repite el proceso varias veces. Eso disminuye radicalmente la concentración final en órdenes de magnitud que solo pueden ser medidos mediante notaciones científicas. El punto que nos trae ahora es obtener una fórmula que nos permita calcular de plumazo la concentración final con la concentración inicial y el número de veces que se hizo las transferencias sin tener que usar cálculos intermedios. Así que a darle átomos. Lo primero que voy a hacer es, voy a usar la unidad de concentración más común de todas. Pero se debe tener en cuenta que el procedimiento puede repetirse para cualquier otra unidad de concentración, incluyendo aquellas que no involucren procesos químicos, ya que este escenario de laboratorio es mucho más común para escenarios biológicos. En cualquier caso, en la imagen que tenemos acá tenemos una concentración molar.
que es la más universal para la química, así que voy a hacer la demostración para esa unidad de concentración. Dicho esto, primero comenzamos escribiendo la definición de la concentración molar. La concentración molar de un soluto es igual al cociente entre la cantidad de sustancia sobre el volumen de la solución. Lo primero que vamos a hacer es dividir entre los parámetros iniciales, asumiendo que la cantidad de sustancia del soluto permanece constante. Así que tomamos la ecuación y procedemos. La concentración final está multiplicando, va a estar dividida entre la concentración inicial. La cantidad de sustancia se cancela porque se asume que es constante. El volumen final está dividiendo, por lo tanto escribimos el volumen inicial multiplicando. Con lo cual obtenemos la fórmula que representaría a la primera disolución, es decir, la que va desde el contenedor primario a el primer contenedor de dilución. Entonces, ¿cómo vamos a modelar una cantidad indeterminada de series? Lo que voy a hacer es plantear ecuaciones para la segunda y la tercera. Y aquí ya vamos a comenzar a ver un patrón que nos va a permitir extrapolar una fórmula para una cantidad indeterminada de disoluciones seriadas. Entonces, para eso lo que voy a definir es lo siguiente, que este volumen final es el volumen final de la primera disolución y que este volumen inicial es el volumen inicial de la primera disolución, la primera alícuota. ¿Con qué me refiero a esto? Que estos volúmenes pequeños que transferimos de un frasco a otro van a ser los volúmenes iniciales parciales, los volúmenes de las alícuotas, mientras que los volúmenes que tenemos en la parte inferior van a ser los volúmenes finales parciales, es decir, a los que llevamos en cada una de las transferencias. Por lo tanto, podemos reescribir esta ecuación, pero en este caso, la concentración inicial va a ser la concentración parcial 1 y la final la concentración parcial 2, con el respectivo volumen de alícuota y volumen final. Y puedo también representar la ecuación de la tercera alícuota, de la tercera transferencia seriada, y así hasta el hartazgo. Ahora lo que vamos a proceder es a combinar esas ecuaciones para ver qué es lo que surge. ¿Cómo las vamos a combinar? Vamos a multiplicar ecuaciones, una multiplicación algebraica simple. Entonces tomo la primera ecuación y la voy a multiplicar por la segunda. Entonces el cociente de concentraciones de la primera lo multiplico por el cociente de concentraciones de la segunda. El cociente de volúmenes de la primera lo multiplico por el cociente de volúmenes de la segunda. En este punto podemos ver claramente que las concentraciones parciales, uno que multiplica y uno que divide, se cancelan, lo cual me permite generar una expresión más simple, en la cual ya no me interesa la concentración parcial o intermedia 1, sino la concentración inicial y la concentración final. Y podemos hacer el mismo procedimiento para la tercera disolución, es decir, otra multiplicación algebraica. Entonces tomamos el teorema que llevamos y lo multiplicamos por el cociente de concentraciones y el cociente de volúmenes. En ese punto se observa que la concentración parcial 2 se cancela y obtenemos la siguiente expresión. El cociente de la concentración final sobre el cociente de la concentración inicial y los productos respectivos de volúmenes. Y en este punto ya podemos ver un patrón. El cociente de concentraciones en una serie de disoluciones parciales va a ser igual al producto de los volúmenes de las alícuotas sobre el producto de los volúmenes de las soluciones parciales finales. Así que en este punto lo que hacemos es generalizar. Entonces al generalizar vamos a tener lo siguiente. No conozco la cantidad de disoluciones que va a pasar, así que voy a colocar el símbolo K, que va a representar la cantidad de veces que se realizó una disolución seriada. Y por lo tanto, lo que voy a hacer es multiplicar todos los volúmenes de las alícuotas empleando el símbolo multiplicatorio. Entonces esta fórmula ya me dice que el cociente de concentraciones final sobre inicial será igual al cociente entre el multiplicatorio de los volúmenes de las alícuotas sobre el multiplicatorio de los volúmenes finales parciales. Pero esta expresión se puede simplificar aún más.
Y esa simplificación se hace asumiendo que los volúmenes son constantes, es decir, que todos los volúmenes de las alícuotas son constantes y que todos los volúmenes finales son constantes. Si eso es cierto, entonces podemos reescribir el multiplicatorio como la multiplicación del mismo número, el número de veces que ocurrió la disolución seriada, y eso se expresa como una potencia. Finalmente, por leyes de los exponentes, si tengo un número que multiplica a una potencia y un número diferente pero elevado a la misma potencia, lo que puedo hacer es generalizar las potencias. Y despejamos la concentración final, adicionalmente, con lo cual obtenemos el teorema final. La concentración final en una serie de disoluciones seriadas va a ser igual al cociente entre el volumen de cada alícuota sobre el volumen de cada disolución parcial total elevado al número de veces que se realizó la serie multiplicado por la concentración inicial. En términos de memorización, observé que la ecuación es bastante semejante al de una disolución simple, solo que en el caso de la disolución seriada, lo que hacemos es elevar el cociente de volúmenes a la potencia que representa el número de veces de disoluciones en la serie. Eso hace que memorizar la ecuación de la disolución seriada sea más fácil que demostrarla. Sin embargo, la demostración nos permite una formalización de por qué sale esa fórmula. No sale de un sombrero de mago, sino de un proceso de racionalización riguroso. En cualquier caso, para los ejercicios de lápiz y papel va a usar esta ecuación y ya van a demorarse unos 2 minutos. De esta manera, obtenemos que la concentración final es igual a la potencia késima del cociente entre el volumen de la alícuota y el volumen de la disolución parcial, multiplicado por la concentración inicial. Es importante recordar que esta fórmula solo funciona si los volúmenes finales parciales y los volúmenes de las alícuotas parciales son iguales en cada paso de la serie. Se toman 5 mililitros de una solución de glucosa de 0.5 gramos sobre mililitro y se pone en un recipiente y se agrega agua hasta llegar a 100 mililitros. Se repite la operación 3 veces para preparar disoluciones seriadas. Nos piden calcular la concentración final. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir la definición de unidad de concentración de este escenario, que es la concentración masa-volumen. Para evitar escribir concentración masa-volumen en su símbolo compuesto, vamos a emplear el símbolo propuesto por el libro de oro de la UPAC, que es gamma. Entonces, la concentración masa-volumen es igual al cociente entre la masa del soluto sobre el volumen de la solución. Posteriormente la convierto a su forma dinámica como si fuera una disolución de un solo paso, asumiendo que la masa del soluto permanece constante. Por lo tanto, la concentración final multiplica la concentración inicial, divide. La masa es constante, el volumen final ya está dividiendo, multiplicando vamos a tener el volumen final. El volumen final ya está dividiendo, multiplicando vamos a tener el volumen inicial. Ahora vamos a hacer la conversión a un proceso de disoluciones seriadas. Cuando hicimos la demostración para la concentración molar, nos dimos cuenta que al final de ese proceso tan largo demostrativo, la conversión es muy simple. Encerramos el cociente de volúmenes entre paréntesis y lo elevamos a un término igual al número de disoluciones seriadas y despejamos la concentración final, con lo cual obtenemos el teorema que vamos a utilizar en este caso. Entonces, el volumen inicial son los 5 mililitros. El volumen final en cada paso son los 100 mililitros. Cada vez ese es el número de veces que se hizo. No son 3, porque se hizo una vez más otras 3. O sea que el número de series es de 4. Y la concentración inicial es de 0.5 gramos sobre mililitro. Así que pues ya tenemos todos los términos, simplemente es ir reemplazando. Entonces volumen inicial 5 mililitros, volumen final en cada paso 100 mililitros, el número de veces 4, la concentración inicial 0.5 gramos sobre mililitro. Gramos sobre mililitro es la única unidad de entrada y será la única unidad de salida, lo cual tiene sentido porque estamos calculando para la concentración masa a volumen.
así que lo único que queda es insertar los datos en la calculadora. Abre paréntesis, 5 dividido entre 100 elevado a la 4 por 0.5. El resultado a una sola cifra significativa es 3 por 10 elevado a la menos 6. Mezcla de disoluciones. Una trampa común al abordar este escenario es la creencia errónea de que la concentración es aditiva, lo cual no es correcto. Por ejemplo, si tenemos dos disoluciones, una con un volumen de 1 litro y la otra con 1 microlitro, la primera disolución contribuirá más a la mezcla que la segunda. Por lo tanto, no debemos sumar las concentraciones. En su lugar, realizaremos una suma ponderada entre el parámetro que describe al soluto, ya sea masa, cantidad de sustancia o cantidad de equivalentes, y lo dividiremos entre el volumen de la disolución. Al mezclar dos disoluciones con el mismo soluto, es importante tener en cuenta si el enunciado proporciona la densidad final de la disolución o no. Si no se proporciona, asumiremos que el volumen final es aditivo, es decir, igual a la suma de los volúmenes parciales. Si se nos proporciona la densidad final de la disolución, entonces podemos emplearla para calcular el volumen final. Sin embargo, en nuestra experiencia, es más común que no se proporcionen las densidades finales en estos escenarios, y por lo tanto trabajaremos los ejemplos bajo esta premisa. Es decir, asumiendo que los volúmenes totales sí son aditivos. Determinar la concentración final al mezclar 6 litros de hidróxido de sodio al 4 molar con 4 litros de hidróxido de sodio al 10 molar. Entonces, para este caso vamos a emplear la fórmula de la suma de dos disoluciones. Como en este caso es la concentración molar, la voy a definir de la siguiente manera. La concentración molar final del soluto va a ser igual al cociente entre la suma de cantidades de sustancia del soluto sobre la suma de volúmenes. Como en este caso no nos están dando directamente la cantidad de sustancia, lo que vamos a hacer es calcularla indirectamente con el producto concentración por volumen de cada disolución. En este caso no necesitamos manipular esta expresión, ya la podemos expresar numéricamente teniendo en cuenta las notaciones sumatorias. Sin embargo, hay que tener en cuenta otra cosa. Las unidades de volumen van a salir como factor común en la sumatoria en el numerador. Y si tenemos las mismas unidades de la suma de volúmenes en el denominador, se van a cancelar de todas formas. Por lo tanto, al reemplazar, vamos a omitir las unidades de volumen porque se van a cancelar. Y solo vamos a reemplazar para las unidades de concentración. Hecho esto, comencemos. Entonces, en el numerador vamos a tener lo siguiente. Productos de cada pareja. Entonces, para la primera disolución voy a tener una concentración de 4 molar multiplicado por el volumen de dicha disolución, que es 6. Más, en la siguiente disolución la concentración es 10 molar multiplicada por el volumen de esa disolución, que es 4. Ya terminé todas las parejas porque solo teníamos dos disoluciones iniciales en la mezcla. Pero teóricamente esta expresión me puede servir para hacer el cálculo de la concentración final para una mezcla de más de dos disoluciones. Y en el volumen total vamos a tener la suma de volúmenes, es decir, 6 de la primera disolución más 4 de la segunda disolución. La única unidad de entrada que queda es molar, que es factor común a la suma, así que será la unidad de la solución. Lo único que queda es operar la aritmética, que en este caso lo podemos hacer sin calculadora. Entonces, por un lado tendré 4 por 6 es igual a 24, 10 por 4, 40, que serían 64. Abajo tendríamos un 10, 64 entre 10 es 6.4. Por lo tanto, esta disolución se encontraría al 6.4 molar al finalizar la mezcla. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.